Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Vínculo endocrino metabólico en la severidad por COVID-19. Agradecemos de antemano a la doctora en ciencias Renata Patricia Saucedo García, quien estará impartiendo el webinar del día de hoy. A continuación, les presentaremos un video en el cual podrán conocer un poco acerca de la empresa Desego y de sus casi 38 años de experiencia en el mercado. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego. Para continuar, daremos a conocer un poco acerca de la trayectoria laboral de la doctora en ciencias Renata Patricia Saucedo García. Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la FES Zaragoza, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Ciencias de la Salud, doctorado en Ciencias Biológicas en misma universidad y socio titular en la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología.
Investigadora asociada en la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Endócrinas, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI e IMSS, así como también investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Autora de 52 artículos originales, 29 de ellos son internacionales, así como también coautora de 56 artículos de divulgación, 2 libros y 12 capítulos de libros. Actualmente es profesora en diversos cursos de posgrado de endocrinología, así como también ha participado en múltiples congresos como conferencista. Por último, para comentarle las 3 maneras diferentes para contestar nuestra encuesta. La primera es escaneando el código QR con la cámara de su teléfono. La segunda es ingresando al link que se envía mediante el chat en el transcurso del webinar. Y la tercera, una vez que termine nuestro webinar, al final le aparecerá un recuadro en donde le preguntará si desea contestar nuestra encuesta. Deberá dar continuar para que lo envíe directamente a la liga de nuestra encuesta. Sin más preámbulo, los dejo con la doctora en ciencias, Renata Patricia Saucedo García, esperando disfruten de este webinar que preparamos para ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco la invitación a este webinar a la empresa de Sego, el cual me permite compartir con mis queridos colegas químicos esta parte tan importante relacionada al vínculo endocrino-metabólico en la severidad por COVID-19. Ok, les comentaba que agradezco la invitación por parte de la empresa para poder compartir con ustedes este vínculo endocrino-metabólico en la severidad por COVID-19. La agenda de la presentación la he dividido en primer lugar para brindarles información acerca de las generalidades del virus responsable de esta enfermedad que nos aqueja hoy en día, que es el síndrome respiratorio agudo severo, ocasionado por este virus SARS-CoV-2. Posteriormente les brindaré algunos datos epidemiológicos, hablar del dimorfismo sexual en esta enfermedad, algunos puntos relacionados a la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, embarazo y finalmente conclusiones. Es muy conocido por parte de todos nosotros que este coronavirus es un virus de RNA. Está formado por una nucleocápside y por una envoltura. En la nucleocápside se encuentra el material genético que es de RNA y también esta proteína N que interactúa con el genoma viral. En la parte que envuelve a este virus se encuentran varias proteínas, entre ellas la glucoproteína de membrana o proteína M, la proteína E que tiene importancia en el ensamblaje viral y la glucoproteína de espiga o proteína S, que en inglés es la proteína Spike, la cual se encarga de la unión al receptor y la posterior entrada viral en las células del huésped. Esta proteína S de este virus es la que se va a unir al receptor en las células para poder ingresar a ellas y poder infectarlas. El receptor de este virus es la enzima convertidora de angiotensina 2, muy conocida por todos nosotros porque es parte del sistema renina-angiotensina. Aquí está mencionada esta enzima, que participa dentro de estos sistemas para regular el volumen sanguíneo y la presión arterial. Para que este virus SARS-CoV-2 pueda ingresar a las células es necesario que se una a ese receptor, pero también hay un elemento que va a facilitar la entrada. Este elemento es la proteasa transmembrana de serina 2, que se abrevia como TMPRSS2. Esta proteasa lo que hace es activar a esa proteína S, facilitando la unión del coronavirus a este receptor y su entrada a la célula. Una vez que el virus entra a la célula vía endocitosis, puede crear cientos de nuevos viriones que pueden salir y rápidamente progresa la infección.
¿Cuáles son las vías de transmisión de este virus? A través de gotas cuando hablamos, cuando estornudamos, a través de aerosoles, que son unas gotas de pequeño tamaño que se mantienen en el aire, son gotas menores a 5 micras, y también a través del contacto de superficies contaminadas por secreciones con este virus, y una vez que tocamos esas superficies y nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca, podemos adquirir esa infección. Aquí les muestro los procesos de infección de ese virus. En primer lugar ocurre la fijación, que es la unión de esa proteína S del virus al receptor, que es la AC2. Será necesario también la actividad de la proteasa, que facilita la entrada del virus a la célula. Una vez que penetra, es a través de endocitosis. Adentro de las células se elimina el recubrimiento de este virus, se replica, posteriormente se ensamblan varias partículas virales y finalmente se liberan esos viriones que tienen la capacidad de seguir infectando otras células. Los síntomas de la enfermedad ocasionada por este virus SARS-CoV-2 son los siguientes: tos, falta de aire, dificultad para respirar, fiebre o escalofríos, dolor en el cuerpo, los músculos, vómito, diarrea y pérdida reciente del gusto o del olfato. Es importante señalar que la enfermedad que ocasiona este virus se denominó internacionalmente como COVID-19 por su nombre en inglés, COVID disease, y por el año en que se identificó, 2019. Los síntomas pueden ser leves a graves y aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus que causa la enfermedad. En esta gráfica se muestran muchas de las pruebas que ustedes realizan para la identificación del virus. Una vez que la persona se expone a ese virus, pasadas alrededor de 1 a 2 semanas, inician los síntomas, y es después del inicio de estos síntomas cuando podemos identificar la enfermedad. La prueba que se debe realizar es la de PCR en tiempo real. Esta se hace en exudado nasofaringeo, aquí se señala de color azul. También se puede realizar en lavado bronquialveolar y también se ha identificado en las heces fecales. Otras pruebas que nos pueden ayudar a saber si la persona estuvo infectada por el virus son la realización de anticuerpos. En esta gráfica se muestra la medición de la inmunoglobulina M de color morado y de inmunoglobulina G de color verde, y es importante señalar que estos anticuerpos empiezan a sintetizarse pasada la primera semana de inicio de los síntomas, es decir, después de la segunda semana. Y también vemos cómo los niveles de IgM disminuyen alrededor de la semana 7 después del inicio de los síntomas. Sin embargo, los niveles de IgG se mantienen elevados. Se desconoce al momento hasta qué momento se mantiene esa elevación. La semana pasada se publicó un estudio en el New England Journal of Medicine en personas de Islandia, donde identifican que 4 meses después de iniciada la enfermedad todavía se pueden identificar estos anticuerpos. Se han descrito 3 fases de esta enfermedad. Este es un diagrama ampliamente difundido, diseñado por este autor Siddiqui, que señala 3 fases. La primera es la fase de infección o fase 1, la segunda es la fase pulmonar o fase 2 y la tercera es la fase de hiperinflamación o fase 3. La gran mayoría de las personas infectadas por este virus tienen una presentación leve de la enfermedad, cerca del 81%. El 14% se ha identificado desarrolla la forma severa de la enfermedad, que es esta fase pulmonar, y el 5% de las personas desarrollan la forma crítica de la enfermedad.
Aquí en la gráfica vemos cómo progresa la enfermedad a lo largo del tiempo. En primer lugar, se desarrolla esa fase de respuesta viral y si la enfermedad progresa, se desarrolla una fase de respuesta inflamatoria, la cual activa a la coagulación y hay un problema en relación a la trombosis. En la parte derecha se señalan algunos de los marcadores que se utilizan para evaluar la gravedad, como son la deshidrogenasa láctica, ferritina, proteína C reactiva, interleucina 6 y dímero D. En esta figura se muestra una línea del tiempo desde el primer momento que China alerta a la Organización Mundial de la Salud a finales del año pasado de algunos casos de neumonía de origen desconocido. Esto ocurrió de manera especial en la ciudad de Wuhan, en aquel país. Una vez que la organización es notificada, empiezan a identificar casos fuera de China y es de esta manera que para el 30 de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus como una emergencia global con casos reportados ya fuera de China, es decir, en Estados Unidos, Japón, Francia, Australia. Después vemos cómo empiezan a aparecer casos en Europa y posteriormente en América. Actualmente esta enfermedad es un grave problema para esta región de las Américas. El 11 de marzo declara la Organización Mundial a esta enfermedad como pandemia y vemos que en este artículo que es publicado en junio comentan que hay alrededor de 10 millones de casos para este día 29 de junio del 2020. Sin embargo, con los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud hasta el día de ayer, se reportan alrededor de 26 millones de casos y con 859.130 personas lamentablemente fallecidas. Y vemos cómo la región de las Américas es la más afectada al momento. Lo que sucede en México está aquí representado en esta tabla. Son datos que el día de ayer también la Secretaría de Salud publica en su página. Al momento en el país tenemos 650.558 positivos estimados, con cerca de 70.000 defunciones. Se ha tratado de identificar qué factores son los que predisponen a las personas a tener una mayor severidad de la enfermedad. En esta figura publicada por este autor en esta revista, se comenta que hay algunos factores que nos protegen para el desarrollo de la enfermedad, entre ellos es el tamaño del inóculo y también la inmunidad cruzada. Se ha identificado que personas que fueron infectadas por otro virus, que la inmunidad que adquirieron les puede proteger en presencia de este virus. También se han señalado algunas cuestiones genéticas que pueden proteger a las personas de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, también hay otras cuestiones genéticas que se asocian a una mayor severidad de la enfermedad. Y aparte de las cuestiones genéticas, también el sexo masculino, las comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular y ser de mayor edad confiere un mayor riesgo para tener mayor severidad de la enfermedad y también mayor mortalidad. Esta gráfica también es la reportada por la Secretaría de Salud el día de ayer en relación a la mortalidad de nuestro país en hombres y mujeres de distintas edades. De color gris claro se muestra la mortalidad en los hombres y de color gris oscuro la mortalidad en las mujeres, y advertimos cómo esta mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres. ¿Cómo se ha tratado de explicar esta diferencia en la severidad y mortalidad de la enfermedad en relación al sexo biológico? Se ha dividido en dos, que hay
algunas cuestiones sociales relacionadas a esta diferencia y también cuestiones biológicas. Dentro de las cuestiones sociales se señala que las mujeres en general tienen un mejor estilo de vida, mejores hábitos nutricionales, hacen con mayor frecuencia ejercicio, perciben de otra forma el estrés en comparación con los hombres, fuman menos y además acuden con mayor frecuencia al médico para atender su salud. Todo esto a diferencia del hombre. Y en relación a la cuestión biológica, sabemos que hay diferencias genéticas, diferencias hormonales y diferencias inmunológicas entre hombre y mujer, lo cual puede ayudar a explicar esta diferencia en la severidad y mortalidad. Vamos a enfocarnos qué se ha descrito en relación a las hormonas. En el cromosoma sexual X es donde se encuentra el gen que codifica para la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor del virus. Y también en este cromosoma se codifica el receptor de andrógenos. Habíamos comentado que esta proteasa es necesaria para activar a la proteína S del virus y facilitar su entrada a las células. Se ha descrito desde hace muchos años que la expresión de esta proteasa es acentuada por la acción de los andrógenos, es decir, en el promotor de esta proteasa existe un elemento de respuesta androgénica por el cual en presencia de los andrógenos se estimula la expresión de esta proteasa y esto explica que en los hombres, al haber una mayor expresión de ella, pueden ser más vulnerables a la entrada de los virus a estas células. De tal forma que se ha señalado que las hormonas sexuales, como los estrógenos en las mujeres y los andrógenos en los hombres, pueden modular la acción o la expresión de estos elementos clave para la entrada del virus a la célula. También de manera interesante, este estudio epidemiológico que se realizó en Italia encontró que en hombres con cáncer de próstata a los cuales les daban un tratamiento con antiandrógenos, tenían menor riesgo de adquirir una infección por este virus. Si lo adquirían, tenían un menor riesgo de ser hospitalizados y también un menor riesgo de mortalidad. Por otra parte, también hay algunos estudios que han empezado a medir las hormonas sexuales para relacionarlas a la severidad y mortalidad de la enfermedad. Este es un estudio realizado en el Reino Unido, donde encuentran una asociación tanto de la testosterona como con el índice de andrógenos libres en los hombres con la severidad de la enfermedad. También ya se empiezan a publicar otra serie de estudios donde la concentración de la testosterona total y también la testosterona libre calculada se asocian a la probabilidad de que el hombre esté en una unidad de cuidados intensivos respiratorio o inclusive estos niveles están relacionados a la muerte. En este estudio también identifican que los niveles de la testosterona total se relacionan con algunos marcadores que nosotros determinamos en el laboratorio que nos hablan de gravedad de la enfermedad. Se relaciona con los neutrófilos, linfocitos, procalcitonina, deshidrogenasa láctica, proteína C reactiva y con ferritina. Por otra parte, sabemos que las hormonas sexuales modulan el sistema inmunológico. De ahí que se ha señalado que las mujeres tengan una mayor predisposición a enfermedades autoinmunes precisamente por la acción de los estrógenos sobre la producción de anticuerpos.
Se ha descrito que dentro de estas hormonas que son características en la mujer, como es el 17-beta-estradiol y la progesterona, de manera particular el 17-beta-estradiol en los macrófagos inhibe la producción de estas citocinas proinflamatorias. La progesterona en estos linfocitos T estimula la producción de citocinas antiinflamatorias y también modula esta tolerancia inmunológica. Por otra parte, el 17-beta-estradiol se ha descrito que estimula la producción de anticuerpos. Como se ha descrito que el virus, una vez que infecta a la persona, hace que la persona responda a través de la acción de su sistema inmunológico, activándose tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo, se ha tratado de evaluar el papel de las hormonas sexuales sobre estas células del sistema inmunológico. Recientemente, este artículo publicado en la revista Nature compara las inmunoglobulinas, las células B y las células T, entre hombres y mujeres. Encuentra que las mujeres que adquirieron la infección por este virus tienen mayores niveles de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M en comparación con los hombres. Por el contrario, los hombres tienen un mayor nivel de interleucina 8 e interleucina 18 en comparación con las mujeres. Estas dos citocinas son citocinas proinflamatorias y también encuentran una diferencia en los niveles de las células B y los linfocitos T. Por otra parte, en relación a la mujer, se ha comparado la gravedad de la enfermedad entre mujeres jóvenes y mujeres una vez llegada la menopausia. Sabemos que la menopausia es el cese de la menstruación, se agotan los folículos ováricos y entonces no hay síntesis de estrógenos. Entonces, en este estudio chino, comparan la probabilidad de hospitalización entre mujeres mayores de 51 años, la menopausia en promedio se presenta a los 50 años, en comparación con mujeres jóvenes, y encuentran que las mujeres mayores de 51 años tienen mayor riesgo de ser hospitalizadas que las mujeres jóvenes. Al hacer un análisis multivariado, controlando diversas variables confusoras, encuentran que el estado de menopausia se asocia a un mayor riesgo de tener mayor severidad de la enfermedad y también mayor riesgo de ser hospitalizadas. De tal manera que se propone que hay un efecto protector de los estrógenos que se pierde una vez llegada la menopausia. Con base a esta observación también, este estudio alemán consideró las bases de datos de 17 países con cerca de 140,000 datos y comparó la probabilidad de sobrevida entre mujeres menopáusicas con terapia hormonal comparado con mujeres en la menopausia sin la terapia hormonal con los estrógenos y encuentra una mayor sobrevida en aquellas mujeres que estaban bajo esta terapia estrogénica. De tal forma que se propone que esta hormona sexual, los estrógenos, modulan la expresión de esta enzima que es el receptor del virus y también modulan al sistema inmunológico, disminuyendo producción de ciertas citocinas proinflamatorias, lo cual es un efecto protector para las mujeres en esta enfermedad. Tomando en consideración todas estas observaciones, ya se empezaron a realizar algunos ensayos clínicos que están registrados, con el uso de antiandrógenos, de manera particular utilizando la espironolactona en personas afectadas por la infección. En algún otro ensayo clínico están evaluando el papel de la progesterona, en otro el papel de los estrógenos, y también se está evaluando la genética del receptor de andrógenos para ver si está relacionado con la severidad
de la enfermedad. Por otra parte, hablaremos acerca del papel de la obesidad en la severidad y mortalidad por COVID-19. Sabemos que el actual estilo de vida nos está llevando a una mayor frecuencia de obesidad. Aquí bien señalado el hombre actual con esa Coca-Cola, también una vida sedentaria, trabajamos sentados, estamos en la casa sentados gran parte del tiempo, jugando estos videojuegos también sentados y dormimos pensando en el trabajo. Con la actual pandemia inclusive se ha identificado que en promedio las personas han incrementado de peso 3 kilogramos, sin embargo hay quien ha subido el peso hasta 5 kilogramos. En esta gráfica se muestra el incremento en la frecuencia de esta enfermedad, comparando cómo estaba su frecuencia en 1990 y cómo estaba en el 2010. Vemos que a mayor intensidad de coloración de esta tonalidad de rojo es mayor frecuencia del problema. Entonces se advierte cómo en el 2010 en diversas regiones del mundo ya hay una elevada frecuencia de la enfermedad de manera importante en el continente americano. En México, los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2018 nos comentan que el problema de sobrepeso y obesidad afecta alrededor del 70% de la población, es decir, 7 de cada 10 mexicanos tienen exceso de peso. Y vemos que las mujeres tienen una mayor prevalencia de obesidad en comparación con los hombres. En esta gráfica no se muestran años anteriores, pero sabemos que la frecuencia de esta enfermedad se ha incrementado de manera importante en el país. La obesidad se acompaña de diversas comorbilidades,
entre ellas la enfermedad vascular cerebral, enfermedad cardiovascular, hipertensión, problemas gastrointestinales, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, alteraciones respiratorias, trombosis, hay un mayor riesgo de cáncer y todo esto hace a la persona más susceptible a tener una mayor severidad por la infección del virus SARS-CoV-2. Esta gráfica corresponde a un estudio realizado por autores mexicanos. Afortunadamente, la Secretaría de Salud tiene a disposición de todos los datos a nivel nacional de las personas afectadas por el COVID-19. Entonces, son datos abiertos. En esta publicación, los autores comparan la severidad de la enfermedad entre personas no obesas y personas obesas y encuentran que el tener obesidad predispone a una mayor severidad de la enfermedad. También comparan qué ocurre entre personas menores de 50 años y personas mayores de 51 años y encuentran cómo en las personas no obesas el tener mayor edad confiere mayor severidad de la enfermedad. Por otra parte, otros autores del Instituto Nacional de Nutrición, utilizando esta base de datos de México, encuentran que la obesidad, además de relacionarse a la severidad de la enfermedad, también se relaciona a la mortalidad. Y también identifican otros factores, además de la obesidad, que se relacionan a una mayor probabilidad de morir por esta infección, como son la inmunosupresión, la enfermedad pulmonar crónica, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal crónica, la diabetes, la hipertensión, el ser del sexo masculino y tener una edad mayor a 65 años. En otro artículo publicado en Estados Unidos, de manera particular en Nueva Orleans, también señalan cómo la obesidad se relaciona a una mayor probabilidad de estar en una unidad de cuidados intensivos, de tener un síndrome respiratorio agudo, de tener ventilación mecánica, mayor riesgo de mortalidad, pero también comparan qué ocurre con otras comorbilidades como son la hipertensión arterial, la prediabetes o la diabetes, y de manera interesante evalúan al síndrome metabólico. Sabemos que este síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo que predisponen al individuo a desarrollar diabetes o enfermedad cardiovascular. Estos autores encuentran que el riesgo de todas estas cuestiones es mayor en aquellas personas con síndrome metabólico en comparación con personas que solo tienen una comorbilidad. Con base a estas observaciones de la relación de las comorbilidades, la edad y el sexo en la severidad de la enfermedad, en esta página realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, uno puede calcular la complicación de salud por COVID-19, donde tenemos que aclarar el sexo de la persona que queremos evaluar, la edad, tenemos que aclarar también qué padecimientos tiene, el peso, y entonces el sistema despliega el nivel de riesgo y de manera interesante las recomendaciones. ¿Cómo se ha explicado la relación de la obesidad con la severidad y la mortalidad? Sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino, es decir, aparte de ser un reservorio de energía, es un órgano capaz de secretar diversas hormonas, mejor conocidas como adiposinas. En este tejido adiposo también se sintetizan citocinas. Y sabemos que en el desarrollo de la obesidad hay un mayor tamaño del adipocito y también una mayor cantidad de adipocitos, hay hipertrofia e hiperplasia. Durante este desarrollo de la obesidad también va a haber un cambio
en la actividad de las células del sistema inmune que se encuentran localizadas en ese tejido adiposo. En una persona delgada, los macrófagos que están ahí adheridos en ese tejido adiposo son de tipo M2 que sintetizan citocinas antiinflamatorias. Sin embargo, en las personas que tienen el exceso de peso, la obesidad, el tipo de macrófagos que se encuentran residiendo en ese tejido adiposo son M1 que sintetizan citocinas proinflamatorias. De tal manera que se considera que la obesidad es un estado de inflamación crónico subclínico. Y en el desarrollo de esta obesidad hay una disfunción en la actividad de esas células, hay una alteración en la secreción de las adipocinas y muchas de ellas que son sintetizadas cuando hay obesidad tienen actividad proinflamatoria. También cuando hay obesidad hay una mayor liberación de ácidos grasos a circulación, lo cual va a ocasionar lipotoxicidad. También muchas de estas adipocinas están relacionadas con el desarrollo de resistencia a la insulina. De tal manera que en las personas con obesidad ocurren todas estas alteraciones junto con un mayor nivel de estrés oxidativo, lo cual lleva a un daño en múltiples órganos y tejidos. Este artículo interesante, publicado recientemente, considera que en las personas con obesidad hay un envejecimiento prematuro de este tejido adiposo. Este envejecimiento es similar a lo que ocurre con el envejecimiento fisiológico, de tal forma que los autores proponen el término de adipaging, que es envejecimiento de este adipocito, dado por este problema de la obesidad. De tal manera que en la obesidad, que es un estado de inflamación crónico subclínico, ya hay una preactivación por parte de este sistema inmune, de tal manera que a la llegada del virus puede haber una amplificación de la liberación de citocinas, lo cual explica la mayor severidad y mortalidad por obesidad. Además, se ha identificado que en los adipocitos se expresa el receptor del virus, que es la AC2, entonces entre mayor número de adipocitos tenga la persona, tiene un mayor número de receptores, por la cual puede hacerlo más vulnerable a ser afectado por el virus. Además, se está proponiendo que el tejido adiposo puede ser un reservorio del virus, y entonces una persona obesa pues tendrá mayor reserva del virus en ese tejido. De tal forma que el tejido adiposo en esta persona obesa está ayudando a amplificar la liberación de citocinas, hay una mayor activación del sistema inmunológico, hay una desregulación en los macrófagos, también se señala una alteración en la función de las células T, lo cual va a condicionar a una activación del complemento, la formación de trombos y a un mayor daño vascular. Pasando a otro tema dulce amargo que es la diabetes, al igual que la obesidad, la frecuencia de esta enfermedad se ha incrementado en todo el mundo en paralelo precisamente al incremento en la frecuencia de obesidad. En este mapa se señala la frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 en el año 2013 y las proyecciones para el año 2035. También advertimos cómo se espera un incremento importante en la frecuencia de esta enfermedad en todo el mundo y podemos advertir que inclusive en algunas regiones del mundo se espera un incremento de más del 100%. Se señala que se espera un incremento del 55% para el 2035 en la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son los datos reportados en México? La Encuesta Nacional de Salud del 2016 señala en los hombres una prevalencia de 8.4, en las mujeres de 10.3 y a nivel global una prevalencia de 9.4.
Es importante identificar que esta es la prevalencia de diagnóstico médico previo, es decir, cuando hacen la encuesta, qué personas ya se saben diagnosticadas con la enfermedad, porque sabemos que un porcentaje importante de las personas mexicanas tienen diabetes y no lo saben. El investigador, el doctor Carlos Alberto Aguilar Salinas, ha señalado que cerca del 30% de la población general no sabe que tiene la enfermedad. Además, sabemos que en México, una vez que se diagnostica la diabetes, ya pasaron alrededor de 7 años que el paciente tenía la enfermedad y no lo sabía. Al igual que con la obesidad, estos autores mexicanos con la base de datos que está libre en la página de la Secretaría de Salud, encuentran que esta enfermedad se relaciona a una mayor probabilidad de estar en una unidad de cuidados intensivos, también se relaciona a una mayor probabilidad de recibir ventilación mecánica y también a una mayor probabilidad de ser hospitalizado, al igual que otros factores que ya se señalaron como era mayor edad, la obesidad. Y también en los hombres hay un mayor riesgo. De manera interesante, estos investigadores del Instituto Nacional de Nutrición señalan que de todos estos factores ya identificados relacionados a mayor mortalidad, es la diabetes de inicio temprano la que confiere un mayor riesgo de mortalidad. Es decir, personas menores de 40 años con diabetes tienen mayor riesgo de mortalidad inclusive que el ser hipertenso, el tener una enfermedad pulmonar crónica o el tener obesidad. Estos investigadores, con base a esos datos, deciden diseñar un score, una escala de riesgo de letalidad por COVID-19, considerando la presencia de neumonía, la diabetes de aparición temprana, la edad y estas otras comorbilidades, y vemos cómo le dan un gran puntaje a esta diabetes de inicio temprano. Y este score, ellos lo tienen en su página, uno puede acceder a ella, también es gratuito, es accesible esa página, y lo que nos pide para calcular la letalidad por COVID-19 es especificar si hay alguna comorbilidad en el paciente, los síntomas, la edad, y despliega esas estimaciones con base a ese score que ellos diseñaron. Es una escala que ya validaron, por lo cual es confiable. Entonces, ya señalamos que la obesidad confiere mayor riesgo de severidad y muerte, y la diabetes, la hipertensión. ¿Qué pasa cuando hay una combinación de varias de estas comorbilidades? Pues se ha identificado que el tener más de 2 comorbilidades confiere un mayor riesgo de letalidad, de ser hospitalizado, de ser intubado, de ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Aquí en la tabla inferior se señala que a mayor edad hay menor probabilidad de supervivencia, pero también se identifica que a mayor número de comorbilidades es menor la probabilidad de supervivencia. ¿Cómo se ha explicado la relación de diabetes con la severidad y la mortalidad por COVID-19? Se ha identificado que en personas con esta enfermedad hay un incremento en la expresión de AC2, que es el receptor del virus, lo que también nos puede condicionar a tener una disfunción cardíaca. Pero por otra parte, se ha identificado que en las personas con diabetes hay una alteración en la actividad de los macrófagos que no están actuando de manera satisfactoria. Hay una alteración también en la actividad de otras células del sistema inmune, como son los neutrófilos. Está alterada la producción de interferón gamma por parte de las células NK.
También las células dendríticas no son muy eficientes para presentar los antígenos. Todo esto condiciona a que haya una desregulación en la respuesta del sistema inmune, puede condicionar a una mayor producción de citocinas proinflamatorias, lo cual condiciona este mayor riesgo de severidad y muerte por tener una respuesta inflamatoria exacerbada y una disfunción multiorgánica. De ahí que se ha hecho énfasis en tener un adecuado control glucémico en estos pacientes. Es importante que el paciente siga el tratamiento determinado por su médico, que no lo descuide y que además si el paciente, aparte de tener diabetes, tenga hipertensión, es necesario que continúe con el control de esa presión arterial y de otras comorbilidades que estén presentes en ese paciente. Por otra parte, no quisiera dejar de lado comentar algunos datos interesantes e importantes en relación al embarazo. En un principio, los estudios publicados por los chinos y por los europeos señalaban que las mujeres embarazadas no tenían una mayor predisposición a desarrollar la forma severa de la enfermedad o mayor riesgo de mortalidad por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, los resultados que se fueron encontrando en Latinoamérica han sido diferentes. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud publicaron el 13 de agosto esta alerta epidemiológica señalando que en esta región de las Américas las mujeres embarazadas están mostrando una mayor severidad y mayor mortalidad de la enfermedad en comparación con lo que se había reportado en Europa y en China. En esta alerta ellos publican el número de mujeres embarazadas fallecidas por la enfermedad en distintos países de América y vemos que a México lo ubicaban en el segundo lugar después de Brasil. Este estudio realizado por este doctor y colaboradores publicado en la revista Ginecología y Obstetricia de México analiza los datos de la Secretaría de Salud aquí en México y ve qué ocurre con la progresión de la enfermedad por COVID-19 entre embarazadas comparando con mujeres no embarazadas en edad reproductiva. Comparan 84 de este grupo contra 2.836 y encuentran que las mujeres embarazadas presentan una mayor severidad de la enfermedad, un 7% contra un 2.8%, esto es estadísticamente significativa, y señalan que la severidad de la enfermedad se relaciona con la presencia de diabetes y también con el tabaquismo. Sabemos que en México el problema del exceso de peso afecta a toda la población. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se identifica que más del 50% de las mujeres embarazadas tienen obesidad o sobrepeso. Entonces ya desde ahorita nos podemos ir dando idea de por qué la mujer mexicana tiene mayor riesgo de severidad y mortalidad por COVID-19. Estos otros autores que publican este artículo en esta revista, analizando también los datos de nuestro país, identifican que las comorbilidades relacionadas a la mortalidad materna en México son la diabetes y la obesidad. E inclusive en el boletín de la Organización Panamericana de la Salud comentan que entre las mujeres que desafortunadamente fallecieron hubo presencia de comorbilidades como diabetes, cardiopatía, obesidad e hipertensión. Estos son los datos reportados en esta semana por la Secretaría de Salud. Cada semana
la Secretaría de Salud va actualizando el informe semanal de vigilancia epidemiológica de muerte materna. Se reporta la razón de muerte materna, la cual es un índice de desigualdad social, mide el grado de desarrollo de un país. En la actualidad, esta razón de muerte materna es de 43.9, lo cual es elevado, y vemos que la primera causa de muerte materna es el COVID-19. Que otras alteraciones que anteriormente estaban dentro de los primeros lugares, como hemorragia obstétrica o la enfermedad hipertensiva, han pasado a segundo o tercer lugar, desplazados precisamente por esta enfermedad COVID-19. Quisiera hacer un énfasis interesante en relación a esta desigualdad social. Este artículo, publicado por este autor Bello Chaboya del Instituto Nacional de Nutrición, analiza en la base de datos de la Secretaría de Salud las distintas comorbilidades y la edad en las personas mayores de 60 años. Evalúa cuál es el efecto de todos estos factores sobre el tener neumonía, el ser hospitalizado, el ser admitido a una unidad de cuidados intensivos y el requerir ventilación mecánica. Encuentra que en estas personas mayores de 60 años mexicanas, el tener enfermedad en los riñones, el tener diabetes, el tener obesidad, predispone a muchas de estas situaciones. Que la edad únicamente en estas personas se relaciona a tener neumonía. Sin embargo, encuentra que un factor que se relaciona a todos estos problemas es el índice de rezago social. Este índice de rezago social mide el rezago a través de varias dimensiones, que son el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a los servicios básicos en la vivienda y la calidad y espacios en la vivienda. De tal manera que si queremos mejorar la situación en el país, aparte de modificar la presencia de estas comorbilidades, será necesario también atender de manera urgente esta desigualdad social que está confiriendo mayor severidad y mortalidad de esta nueva enfermedad. Como conclusiones podemos señalar en primer lugar que el hombre tiene mayor riesgo de complicación y muerte por COVID-19 en comparación con la mujer por los factores hormonales que se han descrito, las cuestiones inmunológicas también. Que la obesidad y diabetes se asocian a una forma grave de la enfermedad, que la mujer embarazada tiene mayor riesgo de presentar la forma grave y que si además esta mujer embarazada presenta obesidad y diabetes, también tiene un mayor riesgo de mortalidad materna. De tal manera que es urgente revisar la forma de enfrentar las alteraciones metabólicas en nuestro país. Sabemos que si bien la obesidad, la diabetes mellitus tienen un componente genético importante, es también muy necesario atender ese estilo de vida. Finalmente, quisiera agradecer el apoyo que he recibido por parte de todo mi equipo de trabajo, al cual le llamo equipo entusiasta, que nos hemos mantenido trabajando contentos. En primer lugar, a la química Yolanda García, a la química próxima especialista Luz Helena Moreno, a la química Sandra Campos, al doctor en ciencias Jorge Valencia, a la estudiante de medicina Rebeca González, que realizó con nosotros su verano de investigación, muy entusiasta, a la pasante de QFB Alejandra Aranda, que está realizando con nosotros su tesis de QFB, y finalmente a la maestra en ciencias Isabel Peña, que
está realizando su doctorado con nosotros. Y ya para concluir, quisiera aprovechar este pequeño espacio para brindar un pequeño homenaje, pero muy merecido, a todos aquellos personajes que lamentablemente han perdido la vida por esta enfermedad, de manera particular a los médicos, enfermeras, químicos, laboratoristas, administrativos, personal de higiene, de seguridad, que han perdido la vida en los hospitales. Esta es la portada de una revista Milenio. En algunas publicaciones hay otras fotografías de estos personajes que han perdido la vida, y de manera muy particular quisiera dedicar esta ponencia a conocidos, amigos que lamentablemente han perdido la vida. El doctor Tomás Hernández Quijano, la química Greta Ivonne Navarro Sámano y el laboratorista Alfonso Velázquez Flores. Agradezco mucho su atención, espero vernos pronto. Cuídense ustedes, a sus familias, y ya nos daremos un abrazo fuerte cuando la tormenta pase. Gracias. Muchas gracias. Hola doctora, muchas gracias por su participación y por sus grandes conocimientos que nos puede brindar a todos y cada uno de nuestros participantes. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría hacer hincapié en la parte de la encuesta, ya que les comento que es importante que nos apoyen a contestarla con sus datos correctamente y completos, ya que a través de ella podemos hacer llegar las memorias y los webinars y las constancias de nuestro webinar. En este caso, por derechos de autor, no se va a poder compartir lo que es la presentación, pero se les va a poder compartir los artículos relacionados con el webinar. Pues ahora sí, entraríamos a lo que es la sesión de preguntas y respuestas, doctora. Y la pregunta es, ¿se puede contagiar a través de muestras sanguíneas y qué medidas se deben tomar para su procedimiento? Bueno, la mayor vía para su transmisión es a través de tocar esas superficies contaminadas o inhalar esas gotas a través de llevarnos las manos a los ojos, a la nariz, aspirar esas gotas. No se ha identificado una mayor predisposición al utilizar la sangre, obviamente con las medidas necesarias, no tener un contacto directo con esas secreciones. Es importante el uso de los guantes, el uso continuo de todas las superficies donde tengamos esas muestras biológicas. Y además, de manera también muy importante, tener ventiladas las áreas de trabajo. Entonces, no, dentro de las principales vías son las que les había mencionado. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede con los niños con diabetes? ¿Sería uno de los grupos más vulnerables? Hasta el momento se ha señalado que la mayoría de los niños sí adquieren la infección, pero son asintomáticos. Sin embargo, debemos reconocer que la enfermedad inició en China, después se fue a Europa y nos tocó a nosotros ser la colita, porque en América empezamos después. En estos países de China y Europa no reportan una mayor gravedad de la enfermedad en los niños. Sin embargo, estamos viendo que en América el comportamiento de la enfermedad es diferente. ¿Por qué? Porque hay mayor número de comorbilidades. De manera importante, en México, esta obesidad también está afectando a los niños y cada vez se está identificando de manera más frecuente diabetes en edades tempranas relacionadas a esta obesidad. Al momento no se ha reportado que niños con diabetes tengan mayor riesgo de severidad y muerte, pero analizando lo que se ha encontrado en los adultos, será importante tener un mayor cuidado en el control metabólico en estos niños.
Perfecto, doctora, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Carlos y es, ¿puede generar alguna repercusión el uso previo de tratamientos hormonales en un paciente contagiado? Sí, y más que nada relacionado también a cuestiones de la activación de la coagulación. Sabemos que los estrógenos, si bien estimulan una mayor producción de anticuerpos, también estimulan una mayor generación de trombos. De ahí que en personas, en mujeres que tomen anticonceptivos orales y también en aquellas mujeres con la menopausia que tengan un tratamiento hormonal por vía oral, hay algunas sociedades europeas, principalmente en Grecia y en España, que hacen la recomendación de evitar el uso de estos anticonceptivos orales y de la terapia hormonal de la menopausia oral, porque pueden activar la producción de trombos. La siguiente pregunta es de Edith y es, ¿qué nos puede decir de las vacunas que se están elaborando? Bueno, sé que hay muchísimas, hay alrededor de 100. Muchas de ellas ya están en la fase 3, es decir, se están probando ya en una gran cantidad de la población. Están demostrando que generan la producción de anticuerpos. Sin embargo, será necesario también evaluar qué sucede con la función de los linfocitos T que pueden conferir memoria. Entonces falta todavía dilucidar qué tipo de protección están generando esas vacunas y también dilucidar por cuánto tiempo van a generar esa protección. También de manera interesante están desarrollando otros métodos que es el uso de anticuerpos monoclonales, pero uno de mis compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, del que estamos muy orgullosos, que es del doctor Constantino, que participa él en el desarrollo de una vacuna en México con investigadores de la UNAM, comentaba que con este desarrollo de vacunas es necesario evaluar la protección, porque una cosa es que estimulen el desarrollo de los anticuerpos, pero otra cosa es que nos protejan. Entonces hay que esperar a ver qué ocurre con estos estudios de fase 3 y además ver qué ocurre en las personas de edad avanzada y en las personas obesas, porque se piensa que en estas personas las vacunas no puedan ser tan efectivas como en las personas jóvenes. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Nuestra penúltima pregunta es de la química Lila Gómez y ¿es posible el contagio con orina y heces fecales de un paciente con COVID? No, difícilmente. La principal vía, les comentaba, es el respirar esas gotas, el llevarnos los ojos una vez contaminados con esas superficies, donde mayormente se expresa el receptor AC2 es en estas vías respiratorias. Sin embargo, también sabemos que este AC2 se expresa en muchos otros tejidos, en páncreas, sistema nervioso, en el sistema digestivo, lo cual nos puede ayudar a explicar por qué hay fallas en diversos órganos, diversos sistemas ocasionados por este virus, pero no, la principal vía es esta de las gotas, las gotículas y el contacto de superficies. Perfecto, doctora. Y pues nuestra última pregunta es de Julio César Medina y es ¿qué tan severa está siendo la respuesta inflamatoria en pacientes con alergias crónicas como rinitis o sinusitis? De manera interesante, donde evalúan esta alteración es en el estudio del doctor Aguilar Salinas con el doctor Omar Chaboya, y encuentran que en este tipo de padecimientos no hay una relación con mayor severidad de la enfermedad. Es el único de los que yo analicé que consideran este factor.
y este es uno de los artículos que les voy a compartir para que sean accesibles a ustedes. Perfecto, doctora. Pues con esa pregunta terminaríamos lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Igual agradecerle de antemano pues por su participación que tuvo con nosotros en este webinar y por sus grandes conocimientos que nos puede transmitir, al igual que agradecerles a todos y cada uno de nuestros participantes que están pendientes de nuestro webinar. También para invitarlos a nuestro próximo webinar, que es dentro de 15 días y es acerca de reproducción. Sería el 18 de septiembre. Igual nuevamente recordarles acerca de la importancia de la encuesta y de contestarla con sus datos correctamente. Pues muchas gracias, doctora. Nuevamente, muchas gracias. Y pues con esto daríamos por terminado el webinar del día de hoy. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos a la distancia.